Dios les bendiga, hermanos. De nuevo es un gozo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. El Nuevo Testamento especialmente fue dado por el Señor bajo la guianza del Espíritu Santo y por medio de aquellos apóstoles a quienes el Señor escogió para edificar, para fortalecer, para enseñar, para guiar a una iglesia naciente que no tenía mucha instrucción, que no tenía tanto de dónde aprender que estudiar. Así que gran parte, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento están dados con ese propósito. La carta a los hebreos, por supuesto, es una de ellas. Los hebreos, como les llamamos aquella descendencia de Abraham, también judíos o pueblo de Israel, habían llegado a conocer, muchos de ellos habían llegado a conocer al Señor. Eran ahora hebreos cristianos. Y por conocer al Señor, por seguir la enseñanza del Señor, estaban sufriendo una persecución muy grande. Estaban pasando por unas tribulaciones donde en muchos casos pagaron con sus vidas. El mismo apóstol San Pablo dice que él había creído su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y él confiesa cómo perseguía a los cristianos, cómo los torturaba, cómo los hacía matar, etcétera, etcétera. Así que esta iglesia, esta comunidad, estos hermanos hebreos a los que está dirigida esta carta, están pasando por una tribulación muy grande. Yo quiero leer en Hebreos capítulo 10, los versículos 32 al 35, que nos dan una idea de algunos de los sufrimientos por los cuales pasaban. Dice el versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, es decir, después de haber conocido, tuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Así que estos hermanos hebreos habían pasado por gran tribulación. Como dice ahí, los despojaron de sus bienes. Los torturaron y martirizaron a los que cogían, convirtiéndolos, como dicen, espectáculos. Los llevaban a los foros, a los parques, a los teatros, donde fuera. Los descuartizaban, los quemaban, les hacían cualquier cantidad de torturas. Por supuesto, muchos escapaban. Y es a estos a los que les está dirigida esta carta. Esta carta entonces está dirigida para darles aliento. Y quiero leer lo que dice el capítulo 12. Cómo el Señor usa su palabra para darle motivación a estos hermanos. Quiero leer del capítulo 12, los versículos 1 hasta el 3. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este es el propósito de esta enseñanza que nos da el Señor. Que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Como dije, aquellos hermanos estaban pasando por gran tribulación y muchos habían desmayado. Muchos habían vuelto atrás. Muchos habían perdido su fe. Así que el Señor envía esta tremenda enseñanza. Y en estos 3 versículos que leí, nos da por lo menos 5 pasos, 5 claves para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tal vez usted que me está escuchando, hermano, amigo, usted esté pasando por una tribulación muy grande. Tal vez no tan grave como estos hebreos, pero cualquier tribulación, si la vivimos nosotros, es nuestra tribulación, es nuestra angustia, es nuestro sufrimiento. Y a veces, como dice ahí el apóstol, nuestro ánimo se cansa y estamos al punto de desmayar. Como dije en el pasaje que leímos, hay 5 cosas que el apóstol dice, o mejor que el Señor le dice a la iglesia por medio del apóstol. Número 1 le dice, miren la gran nube de testigos que ustedes tienen como ejemplo que los están observando. En segundo lugar le dice, despójense de todo peso y del pecado que nos asedia. En tercer lugar, le dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En cuarto lugar, le dice, puestos los ojos en Jesucristo. Y por último le dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Cuando el autor de este libro está escribiendo, viene a mi mente por el lenguaje que usa, que está pensando en aquellos Juegos Olímpicos, en aquellos juegos que se celebraban, que era un culto a los dioses por una parte, pero que era una expresión de la cultura griega. Y cuando estaban en el estadio, o cuando estaban en la arena, o donde quiera que fuera el espectáculo, los atletas, quienes estaban participando, venían de representar o a representar varias ciudades. Iban al Olimpo, porque ahí se creía que el Olimpo era la luz, que era la casa de los dioses. E iban allá para darle tributo a los dioses. E iban allá para hacerlo mejor. Y ahí van las delegaciones de Atenas, de Corinto, de Éfeso, de todas aquellas ciudades que constituían el gobierno griego. Y ahí están todos sus seguidores. Están aplaudiéndoles, están gritándoles, están dándole ánimo. Así que estos atletas tienen 2 cosas en mente. Número 1, no fallarle a los que los han nombrado para ir a representarlos en esas competencias. Pero en segundo lugar, lo están haciendo con el sentido más profundo de que estos juegos, estas competencias que están haciendo es un tributo a los dioses, al Olimpo. El apóstol, cuando escribe esta carta para la iglesia, le dice, hermanos, ustedes están luchando. Como decimos en el lenguaje particular, ustedes le están echando mucha gana, ustedes se están esforzando. Y sepan que también a ustedes
los está observando una gran nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Aquellos que han andado, aquellos que han transitado el camino que ustedes están transitando ahora. El capítulo 11 nos habla en parte de esa nube de testigos. Empezando con Abel, va llevando a todos aquellos grandes héroes de la fe, de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Moisés y tantos otros que menciona ahí. El autor de los Hebreos dice que la lista es tan larga que no la puede enumerar, y dice en el versículo 36 del capítulo 11: otros experimentaron vituperios, azotes, a más de prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta es la nube de testigos que el apóstol dice: hermanos, en medio del sufrimiento que ustedes tienen, ustedes no están solos, ustedes no han sido los únicos. Atrás hay muchos que han transitado ese camino, porque han tenido el mismo llamamiento, han tenido la misma vocación, han tenido el mismo compromiso, y ellos los están apoyando a ustedes, ellos los están viendo a ustedes. Pero en segundo lugar le dice el apóstol: despojémonos de todo peso del pecado. Despojémonos de todo peso que nos asedia y del pecado. Los atletas, cuando iban a competir, y ahora en nuestro tiempo, cuando el atleta va a competir, tiene que despojarse de muchas cosas. Para empezar, tiene que perder muchas libras. Tiene que estar en el estado atlético más óptimo para poder competir. Cuando va a competir, tiene que usar el vestido más liviano. Tiene que usar una cantidad de ejercicios, de técnicas que le permitan aspirar al título. Pero no solamente eso. Muchos atletas tienen que privarse de su vida familiar. Aún en nuestro tiempo tienen que irse a concentraciones, a veces de años, de meses, porque se están preparando con una meta, con un objetivo. Y esto es lo que le dice el apóstol: hermanos, en esta competencia que tenemos de la vida cristiana, despojémonos de todo aquello que nos impide triunfar. Muchos hermanos empiezan la vida cristiana con gozo, con alegría y gracias a Dios. Pero en el tránsito de la vida llevan, como decimos, tantas cargas, tantas mochilas que no les permite avanzar. A veces son vestigios de nuestra cultura, costumbres de nuestra cultura, cosas no solamente inútiles y vanas, pero que nos estorban crecer en la vida cristiana. Hay que decirlo con mucho respeto: amistades que nos impiden avanzar en la vida cristiana. A veces familiares
que nos impiden avanzar en la vida cristiana. El apóstol le dice, despojémonos de todo peso, pero no solamente de todo peso que aparentemente no sea dañino, pero dice y de pecado. Hay tantas personas que no pueden avanzar en su vida cristiana porque tienen pecados que son ataduras en su vida. Ellos saben el impedimento que tienen. Ellos no pueden ser, perdónenme la expresión, útiles en la iglesia, porque moral, espiritual e intelectualmente saben que están mal. Pero aún sabiéndolo, no se despojan. Quieren seguir con esas ataduras. Y el apóstol le escribe a estos hermanos y les dice, hermanos, ustedes tienen una nube de testigos que los está viendo, pero eso no es suficiente. Ustedes tienen que despojarse de todas estas ataduras, de todas estas cargas que tienen. Pero en tercer lugar les dice, ustedes tienen que luchar y luchar con paciencia. Tienen que correr con paciencia la carrera que tienen por delante, el llamamiento que ustedes tienen. Como alguien dijo, la vida cristiana no es un derbi donde entran caballos muy hermosos, muy lindos, muy veloces, pero de poca resistencia. A poco tiempo ya se cansan. La vida cristiana tampoco es una competencia de tortugas. La vida cristiana es un continuo caminar, como decimos, en el cual hay que tener paciencia. Volviendo a la figura atlética, los buenos deportistas en atletismo, en boxeo, en cualquier otra competencia, desde el primer momento no salen con toda la velocidad. Ellos salen planeando, ellos salen programados. Ellos salen programadas en la distancia. ¿Cuántos kilómetros, cuántas millas tienen que avanzar? Ellos salen programados en el tiempo. ¿Cuánto tiempo necesito para cada milla, para cada 5, para cada 10 millas? Y van llevando ese reloj en proporción al tiempo. Pero ellos también saben que tienen que controlar o manejar sus energías. Ellos no pueden quemar, consumir toda su energía nomás al comienzo. Y cuando usted ve esas grandes maratones, usted se da cuenta de los que empezaron con mucho ánimo, con mucha fogosidad, pero que luego al camino se van cansando. Por eso el apóstol les dice, hermanos, la vida cristiana es una vida de paciencia. Es una vida de transitar cada día, como algunos han dicho, un día a la vez, andando en el camino del Señor. Pero la cuarta cosa que el apóstol les está diciendo es, vayamos poniendo nuestros ojos en Jesús. Todas las competencias atléticas necesitan un director técnico. Todos los atletas que han logrado grandes éxitos tienen un técnico que los está dirigiendo. Y aquí entre nos, se dice que muchas competencias, por ejemplo, de boxeo, se dice no las perdió el boxeador, las perdió el técnico. Muchos campeonatos, aún mundiales, en muchos deportes se dice, no los perdieron los deportistas, no lo perdió el equipo, lo perdió el técnico. Y esta es la figura que está usando aquí el apóstol. Dice, en esa competencia que ustedes tienen, hermanos, pongan sus ojos en Jesús. Miren al mejor técnico que tenemos. Y nos da
algunas pautas. ¿Por qué poner los ojos en Jesús? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Es decir, Él es el alfa y es la omega. Él es el principio y es el fin. Todo cuanto tiene la fe, todo el significado de la fe, está forjado, está armado por la persona de Jesús. Todas las crisis, todos los caminos, todos los vericuetos de la fe, Jesús los conoce. Pero también Él es el encargado de dar el premio a los que llegan al final. Por eso dice, Él es el autor y consumador de la fe. Pero no solamente es autor y consumador de la fe, Él es la inspiración para nuestra vida cristiana. Mire lo que dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. La inspiración, hermano, que usted tiene y que yo tenemos para andar en este camino, a pesar de cualquier circunstancia, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno jamás ha llegado a sufrir lo que Él sufrió. Y esto es lo que nos dice, el cual por el gozo puesto delante de Él. Había una motivación grande en su vida, el gozo de la victoria que iba a tener. Me gusta esa figura que usó el mismo Señor Jesús. Con el respeto de las damas. Una mujer cuando está dando a luz o a punto de dar a luz, tiene tales dolores, tiene tal sufrimiento. Pero dijo el Señor, el gozo de la criatura que le van a hacer, que va a tener, le hace superar y hasta olvidar esos dolores. Esto es lo que dice aquí. Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, es decir, la vergüenza, el descrédito, los vituperios, los tuvo en poco, porque la gloria que le esperaba era mayor. Y dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Señor de señores, Rey de reyes, dueño del universo. Y esta es la inspiración que el apóstol está dando a esta iglesia en sufrimiento. Hermanos, en medio de la crisis, miren esa nube de testigos. Hermanos, en medio de la crisis, despójense de todo lo que les impide. Hermanos, en medio de la crisis, vayan con paciencia. Tomen las cosas con calma. Pero en medio de las crisis, no pierdan su vista, no pierdan su mirada en Jesús, porque Él es el mejor líder, es el mejor técnico, es el mejor guía que usted y yo podamos tener para luchar esta vida, valga decir, esta carrera en la cual estamos. Por último, el apóstol les dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y este término, considerar, quiere decir, tomen una decisión. Este término, considerar, quiere decir, piense, analice, juzgue, evalúe, haga un juicio y tome una decisión. Me gusta lo que a veces ve uno en las cortes, especialmente en los casos, con todo el respeto, de derecho penal. Usted tiene un juez. Por supuesto, hay una persona condenada o llevada a juicio. Tiene un juez, tiene un fiscal, tiene un abogado, tiene unos testigos o evidencias, pero tiene un jurado.
Y cuando se cumple ya todo el proceso y se han agotado todos los argumentos, entonces aquel jurado tiene la responsabilidad de considerar todo cuanto ha sucedido en el juicio. Aquel jurado tiene la responsabilidad, como dije, de escuchar los argumentos del fiscal, del abogado, de los testigos, etcétera, etcétera. Y al final tiene un veredicto. Eso es lo que les está diciendo aquí el apóstol. Hermanos, consideren los testigos, la nube de testigos. Consideren el camino por donde ustedes andan. Consideren aquellas cosas que tienen que despojarse o las cosas que tienen que hacer. Pero sobre todo, consideren a Jesús, el autor y consumador de la fe. En otras palabras, pienso, lo que el apóstol les está diciendo es: tomen ustedes una decisión acerca de Jesús. Hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho y me hace pensar mucho. Cuando el Señor Jesús fue llevado ante Pilatos, lo acusaron los judíos y en última instancia el pueblo, liderado por aquellos sacerdotes y escribas, el concilio, le pidieron a Pilatos que soltaran a Barrabás, el que sí era culpable, y que a Jesús lo crucificara. Pero cuando Pilato fue a soltar a Barrabás, que lo hizo, les hizo esta pregunta: ¿qué haré con Jesús, llamado el Cristo? Y esa es la pregunta que a mí me viene en este momento, cuando el apóstol le dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Mi pregunta es esa, hermano: ¿qué hace usted con Jesús? De la decisión que usted tome acerca de Jesús depende si su ánimo se cansa hasta desmayar o no. De la opinión que usted tenga de Jesús, de la decisión que usted tome por Jesús. Y me gusta que el apóstol emplea la palabra Jesús, porque Jesús, como expliqué el otro día, quiere decir el Salvador. Jesús quiere decir nuestro sumo sacerdote. Jesús quiere decir nuestro gran abogado. Jesús quiere decir el amigo que nos acompaña. Por eso, puesto los ojos en Jesús, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cada uno de nosotros tenemos problemas. Cada uno de nosotros tenemos dificultades. En medio de esta crisis que estamos viviendo, el ánimo de muchos se ha cansado. Muchos han destruido sus familias. Se cansaron. Muchos han abandonado sus negocios, sus trabajos, sus empresas, porque su ánimo se cansó. Muchos pastores han abandonado su ministerio porque su ánimo se cansó. Muchos hermanos y hermanas o han perdido la fe o están al punto de perder la fe, como los hebreos, porque su ánimo se está cansando. Protestan contra Dios. Como el salmista: clamo, oh Dios, y no me oyes. ¿Dónde está tú, oh Dios? Y algunos están diciendo así: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no ve mi dolor? ¿Por qué Dios no ve mi sufrimiento? Yo tengo que decirle, hermano, con la autoridad que me concede la palabra de Dios, Dios sí lo ve.
Dios está ahí. Dios no nos ha olvidado. Y Dios nos dará la victoria al final. Dice la Biblia, porque fiel es el que lo prometió. Solamente un poquito de paciencia, solamente un poco de esfuerzo, solamente un fijarnos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Yo quiero orar por usted, hermana. Si está pasando por un momento de tribulación, como aquellos hebreos, y siente que su fe está a punto de desmayar. Yo quiero orar por usted, que el Señor le dé esa fortaleza. Señor, gracias por tu misericordia. Tú dijiste, Señor, no te dejaré ni te desampararé. Gracias por esa palabra. Señor Jesús, tú dijiste, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y gracias, Señor, porque en medio de estas tribulaciones, de estas pruebas, de estas dificultades, tú no nos sueltas de tu mano. Gracias, Señor. Guárdanos en tu gran misericordia. Y prometemos darte la gloria solamente a ti, porque solamente tú eres digno. Amén y amén.